Vale, pues ya estamos grabando y en principio yo ya no tendría nada más que decir por hoy. Así que Héctor, bienvenido, muchas gracias por asistir de nuevo y hacernos esta charla, que te voy a dejar para ti la audiencia. Muy bien, hola, muy buenas. Para mí son días, para ustedes son tardes, casi noches. Estoy en México, estoy aquí. Para mí son las 11 de la mañana, entonces todavía estoy en el segundo café del día. Una taza muy amada que me regalaron ahí precisamente en Coan. Y, y muy contento de poder compartir esta conversación. Me gustaría mucho que fuera una conversación, que pudiésemos ir platicando, ¿no? De lo que a ustedes, lo que les mueve, les suena, les hace ruido con respecto a los círculos. Los círculos son uno de los modelos más bonitos que existen, pero también creo que es uno de los modelos que más fácilmente, por su apertura y por su disponibilidad, pueden fácilmente llegar a romperse los lineamientos, las ideas principales en las cuales vamos basando nuestras prácticas de círculos. Entonces, esto es como conversar un poco, ¿sí? Esta idea es conversar un poco sobre los círculos de paz y conversar sobre la importancia de las comunidades empáticas para que vayamos como tejiendo ambos rubros. Y evidentemente tocaremos justicia restaurativa porque todo va surgiendo de estos lugares. Entonces, la charla se llama Círculos de Diálogo y Paz, construyendo comunidades empáticas, ¿sí? Que es un poco lo que buscamos hacer cada que hacemos una formación en círculos, es lo que vamos buscando que se construya, que se desarrollen comunidades empáticas y cada vez, entre más va pasando el tiempo, creo que de la primera vez que hice este curso de círculos ahora, han cambiado mucho mis formas de ver y de actuar y de pensar en círculos. Entonces, este es como con un poco de recopilación y de reflexión sobre lo que ha ido cambiando, lo que se mantiene con respecto a mi práctica, mis ideas sobre círculos y que creo que pueden en un momento dado servirles. Por favor, si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden utilizar el chat o pueden directamente abrir el micrófono y decirme, oye Héctor, y se los prometo que paro y escuchamos la pregunta. ¿Sale? Eh, Algunas advertencias siempre en línea. A lo mejor escuchan a mis perros que van a estar ladrando, o salta por aquí un gato, o pasa alguna situación de esas. No podemos librarnos de ellas. Eh, en la medida de lo posible, mantengan sus cámaras encendidas para poder observarles, para no hablarle a una máquina, sino hablarle a las personas que están detrás de las máquinas. Hablar a las máquinas es muy feo, ¿no? Como que luego ya nos estamos acostumbrando a hablarle a las máquinas y se han dado cuenta que ahora las personas mandan mensajes de voz en lugar de hacer llamadas telefónicas, porque así no le hablas a la persona, le hablas a la máquina, ¿no? Y le grabas un mensaje de voz de 45 minutos que parece podcast, pero con la seguridad de que no te va a interrumpir para preguntarte algo que no entendió, ¿no? Sino es tu monólogo y eso enamora también en cierta forma. Pero a mí me gusta mucho hablarle a las personas. Todavía soy de la vieja usanza y me gusta mucho hablarle a las personas. Entonces, en la medida de lo posible, pues mantengan sus cámaras prendidas y no tengo la verdad absoluta de todo, no soy solamente un practicante de círculos que se anima a decir que puede enseñarlos, pero no tengo una verdad absoluta, ¿no? No lo que yo digo son los círculos y si ustedes no siguen, no hacen lo que yo digo, vendrán los demonios del el infierno de los círculos y nos llevarán al infierno de los círculos donde arderemos por la eternidad. No, no es así. Esta es una idea, son aproximaciones, son reflexiones que creo que nos pueden a todos, a todas, a todos servir. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué son los círculos de paz? ¿No? ¿Por qué hablamos de círculos de paz y no hablamos de otra cosa? ¿Y por qué es importante ponerlo sobre la mesa? Bueno, yo creo que es muy importante hablar de círculos de paz porque los círculos son espacios seguros de reconexión, ¿sí? De las personas participantes con ellas mismas y con otras personas. Sí. Los círculos nos permiten esa doble conexión con nosotras mismas, pero con otras personas, permitiendo la evolución o exploración de historias a nivel personal o comunitario. Una de las principales críticas que le hacían mucho a los círculos en un inicio eran que la gente nada más hablaba y se quedaban hasta ahí.
Y creo que ese es un mal entendimiento de los círculos. Los círculos no son solamente para poner cosas sobre la mesa, sino también podemos caminar a muchos lugares siempre y cuando respetemos a las personas y sus posiciones. Pero vayámonos poco a poco, poco a poco. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un espacio? ¿Por qué hablamos de un espacio en el círculo y no hablamos de otra cosa, sino de espacios? Bueno, porque como espacio siempre vamos a estar pensando eh, en espacios disponibles, ¿sí? Vamos a estar pensando en superficies disponibles, en lugares que podemos tener disponibilidad para estar con estos lugares. El mapa no es el territorio, ¿sí? Korzybski, me gusta mucho toda la teoría de Korzybski que nos habla de que el mapa no es el territorio. O sea, cuando nosotros creamos un espacio, un círculo, vamos a crear un lugar y generalmente decimos un espacio sagrado. ¿Se han dado cuenta que muchas veces, aunque no seamos creyentes o practicantes de determinada religión, cuando entramos ya sea a una sinagoga, cuando entramos a un cementerio, cuando entramos a una iglesia o a un templo cristiano, o de cualquier tipo, la mayoría de las personas bajamos la voz? ¿Por qué bajamos la voz? Es una señal de respeto, ¿sí? Aunque no coincide con mis ideas, ¿sí? El respeto lo utilizo, lo vivo y hablo con mucho respeto sobre lo que está pasando. Me refiero a lo que está pasando, al lugar. Hay un lugar místico de respeto que aunque no sea mi creencia personal, sé que para ti es importante y le brindo respeto. Yo sé que allá en España, tanto como en México, las iglesias, por ejemplo, son lugares que son muy visitados, son como muy turísticos, y a pesar de ser lugares turísticos, las personas siguen teniendo como el ritual de bajar la voz al entrar. ¿Por qué? Porque esos son los espacios que construimos que son importantes, que les damos un lugar de importancia más allá de otras cosas. Seguimos entrando a las bibliotecas, aunque ya no las usamos tanto desde que existe Google, seguimos entrando a las bibliotecas con un cierto halo de respeto, ¿sí? Así de aquí se viene a aprender, ¿no? Aquí vienes a leer, aquí se mantiene el silencio, ¿sí? Entonces los círculos buscan crear un espacio especial, no un espacio cualquiera, no el espacio de toda la que todas las semanas vamos a visitar, no. Crear un espacio especial, un espacio para que las personas, ¿sí? Para que todas las personas nos sintamos en igualdad. Los espacios son lugares, territorios conocidos, lo que ya sabemos que hay, y territorios por conocer. Por ejemplo, ahí cerca de sus casas ya es su territorio conocido. Y ahora que vaya a Granollers otra vez, ya me sé el caminito muy bonito de mi hotel a Coan, ¿no? Me lo sé caminando, saludo a la señora que teje los monitos el fin de semana, espero que esté el mesero que me alimenta toda la semana. Bueno, o sea, conozco a las personas, ¿no? Conozco dónde venden los perros calientes, las salchichas alemanas, dónde compro embutidos. Conozco más o menos ya el lugar, es mi territorio conocido. Pero también hay territorios por conocer. Granollers no es solamente el lugar que ya conozco, sino es lo que me falta conocer. Los otros espacios que puedo atreverme a caminar y a explorar de otras maneras. ¿Sí? Los espacios generalmente nos van a generar pertenencia e identificación. ¿Cuántos y cuántas de nosotros nos sentimos en pertenencia identificadas con nuestras casas, por ejemplo? Y para nosotros, aunque sea nuestra casa media rara, mi casa es laberíntica, ¿sí? Mi casa tiene la característica que parece el laberinto y luego no tiene ventanas, entonces es muy oscura. Entonces en cualquier momento te estás esperando que te salga el fauno por aquí o alguna cosa así extraña, pero es mi casa y yo la quiero mucho, me crea mucha pertenencia, ¿no? Es mía, pues, o sea, ese espacio donde están arrinconadas un montón de cosas, ya saben, el espacio de las cosas que uno nunca utiliza, pero que algún día utilizará, es muy mío, ¿sí? Y me crea pertenencia. Mi lugar donde tengo soy fanático de Star Wars, mi lugar donde tengo ahí mis recuerditos de Star Wars, mi Chewbacca de peluche, es muy mío, ¿sí? Y no pretendo que otra persona lo entienda, porque es mío.
La pertenencia es importante y se crea también por espacios. No solamente pertenecemos a los grupos, sino a los espacios. Muchas veces, y sobre todo con el Internet, en esta modalidad, por ejemplo, nos olvidamos de la construcción del espacio. Muchos de los cursos que han entrado en línea, las personas olvidan la construcción del espacio, o sea, la construcción del espacio virtual para tener la clase. Y entran directo, ¿no? Han entrado a estos cursos en línea que de repente son como conferencias de 4 horas y media de un jalón. Pues eso es porque se los olvida construir el espacio en el que vamos a conversar. ¿Sí? La construcción de los espacios es muy importante, porque los espacios nos marcan la identificación, la pertenencia, las reglas, los caminos, cómo movernos. ¿Han llegado a algún espacio donde no saben cómo comportarse? ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a ver al de al lado y lo que haga el de al lado, ahí vamos, ¿no? Nunca se han formado en una fila porque ahí va la fila y ahí vas con la fila, ¿no? O preguntas, ¿no? Oiga, esta es la fila para, fui a sacar mi visa, aquí en México tenemos que sacar visa para viajar a Estados Unidos, fui a sacar mi visa hace unos días, llego y le digo, disculpe, la cita de las 9 en el consulado americano. Y me dicen, sí, aquí es. Ya me formé, ¿no? Me vio tan perdido la chica con la que me formé atrás que me dijo, oiga, ¿usted viene a lo de la visa o a lo del Infonavit? Ya valimos gorro, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Digo, no, a la visa. Y, no, ese es del otro lado. Llevaba yo mis 10 minutos haciendo fila donde no era. Pero en ambos lugares había fila fila para la cita de las 9. Los espacios entonces son importantes. Construir espacios. Y construir espacios no es sencillo. Sentar a las personas en círculos no construye un espacio. La conversación que podemos tejer, los valores que podemos construir son los que construyen el espacio. Las personas nos adaptamos a los espacios, no los espacios se adaptan a las personas. Y esto es importante de saberlo. ¿Podemos adaptar el espacio a las personas? Sí, pero generalmente cuando llegamos, nosotros nos adaptamos al espacio que existe. Espacios seguros, ¿qué es lo que convierte a un espacio en seguro? ¿Qué es lo que nos da seguridad? Eso se vuelve bien complejo, porque muchas veces no sabemos, no tenemos ni idea de qué nos da seguridad o no sabemos qué nos hace sentir seguros, seguras, ¿sí? La seguridad y la confianza son dos cosas muy parecidas, pero primero siempre necesitamos tener seguridad para poder confiar. Así que necesitamos aprender a desarrollar para conversar seguridad. No podemos tejer un círculo si no desarrollamos suficiente seguridad y confianza. Porque la gente no podrá contarnos todo lo que quiere contarnos. No sé si se utiliza en España, que es una frase que se utiliza en México, que dice que todos queremos salvar la cara. O sea, no querer quedar mal. No queremos mostrar nuestros peores lugares a la primera de cambio. Para que podamos atrevernos a mostrar incluso nuestra vulnerabilidad, ¿qué es lo que necesitamos? Confianza. Y los círculos pueden construir mucha confianza. Mucha confianza. Pero necesitamos tiempo, necesitamos conversaciones, necesitamos más cosas para poder construir esa confianza. ¿Qué nos da seguridad? Saber dónde estamos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Tener cierto grado de control, que lo tenemos siempre en los círculos, nos ayuda mucho. Nos ayuda a que nos den información de qué es lo que va a pasar, nos ayuda a que nos den información de qué es lo permitido, hacia dónde podemos movernos, pero que también nos den cierto grado de control, que no sea un ambiente rígido donde no podamos hacer otra cosa. Y es lo que tenemos que construir en un círculo, un ambiente seguro donde podamos ayudar a las personas, ¿sí? A que se sientan en confianza, que se sientan relajadas, que sepan que tienen cierto control, pero que el espacio también es seguro, que pueden moverse, pero el espacio es seguro. Tenemos que reconocer para la seguridad que el mundo no es un espacio seguro. No vivimos y no salimos a las calles pensando, ay, qué buen espacio seguro hay allá afuera. Generalmente esto no sucede.
¿sí? El mundo no es un espacio seguro, hay demasiadas cosas allá afuera, demasiadas, y muchas veces, aunque no existan, tenemos siempre el miedo de que exista la crítica, que exista el señalamiento, que existan tantas cosas que pueden existir. Tenemos que tener entonces espacios seguros porque el mundo no por sí mismo no es un espacio seguro. Las tribus, los clanes, la familia, observen cómo todos estos grupos se han formado para construir espacios seguros. Hay algo tan placentero como llegar a casa, sentir que entras a tu espacio y si vives solo, sola o incluso en familia, pero cuando llegas a ese lugar privado para ti, y es así como, y aquí ya estoy, ¿no? Ya, ahora sí, lo que pasa allá afuera ya no me importa. Lo bonito está aquí adentro, ¿no? Ya tengo esta calidez. Y si puedes acompañarlo de servirte un buen café o algo por el estilo, maravilloso. Protección, ¿sí? Saber que hay personas que están dispuestas a protegerme. Esto es importante. Vivimos mucho en una cultura de la individualidad que nos dice que nosotras tenemos que aprender a protegernos a nosotras. Y nos volvemos muchas veces hombres y mujeres dispuestos a enfrentarnos contra lo que sea. Y no está mal, pero si hay veces confío en otra persona para que nos protejamos juntas, el ir juntas nos cubre más, nos protege más, nos acompaña más, ¿sí? Por eso es importante estar siempre pendientes de las otras personas, que la seguridad, que la protección no me corresponde solamente a mí. Mi seguridad no depende solamente de mí, depende también de las otras personas, de poder conversar, de poder estar con otras personas. ¿Sí? Los espacios seguros nos brindan pertenencia. Siempre que encontremos un espacio seguro, querremos pertenecer a él. Nos pondremos como más en posición de pertenencia. ¿Sí? Entonces, si regresamos a la definición, los círculos de paz son espacios seguros de reconexión con las personas participantes y con otras personas. Y la reconexión creo que es un tema que se ha estado hablando mucho y que como que de repente se puso muy de moda a nivel mundial. Pero realmente, ¿qué hablamos cuando hablamos? Estamos hablando de reconectarnos, ¿sí? Reconectarnos, decimos, es regresar pero regresar aquí, ¿sí? Para mí la reconexión tiene mucho que ver con el reencontrarnos con nuestras historias a través de las historias de las otras personas. ¿Sí? A ver, nosotras, somos muchas historias que contamos. Somos muchas historias que decimos. Somos las historias que le compartimos a las personas, los que les contamos que nos pasó ayer, antier, la semana pasada. Cualquiera de nosotros y de nosotras, cada que empezamos a platicar de una u otra forma, estamos construyendo una historia y estamos contando una historia de lo que nos ha sucedido. Las historias están constantemente presentes en nuestra vida. Pero muchas veces encontramos o priorizamos ciertas historias sobre otras. Por ejemplo, nuestro cerebro, nuestra mente tiene una capacidad limitada. Y como tiene una capacidad limitada, no podemos recordar todas las historias que hemos vivido en nuestra vida. ¿Qué tal se siente cuando de repente alguien nos empieza a recordar una historia que ya no recordábamos y empieza a hacer luz en nosotros, en nosotras esa historia? Así como, era por acá. Se trataba de eso. ¿Sí? Nos empieza a crear luz, nos empieza a dar una idea de hacia dónde se pueden mover las cosas. Por eso la reconexión surge muchas veces al conectarnos con las historias de otras personas que me recuerdan mis historias. ¿Qué pasa si yo les cuento la historia de la última vez que fui a la playa? ¿Qué pasa si yo les cuento la historia de la última vez que me sentí agredido, agredida? ¿Qué pasa si yo les cuento una historia de esperanza o una historia de miedo? Algunas de ustedes posiblemente podrían encontrarse en alguna de mis historias. Y yo podría encontrarme en algunas de sus historias. Y al encontrarlos ustedes en mis historias o yo en sus historias, ustedes estarán reconectando
con sus historias. Y las historias son parte importante de nosotras, porque son lo que contamos, son también lo que decimos de nosotras. ¿Sí me voy explicando ahí? Por eso vamos construyéndonos en las historias y vamos conectándonos con las historias. Recuerdo mucho cuando la primera vez que me hablaron de reparar el daño en justicia restaurativa, me dijeron, no, es que la justicia restaurativa y que la reparación del daño y patati patata. Y yo dije, es que reparar el daño tiene implícito que hay daño. Y hay personas a las que les pasan cosas muy feas y no sufren daños. Dije, entonces, ¿no será que estamos adelantándonos demasiado para hablar siempre de daños o que queremos que todo el mundo esté dañado, dañada? Queremos que todo el mundo tenga traumas. ¿Cómo está eso, no? La primera vez que escuché el término se me hizo muy jalado. Justicia restaurativa. Dije, no, ¿qué es eso? Con el paso del tiempo comprendí que la justicia restaurativa sí lleva implícitos los daños, porque vivimos en comunidades donde estamos en constante exposición a los daños, en constante vulnerabilidad, y que no existen espacios para trabajar el dolor y la vulnerabilidad. No sé cómo estén allá en España, pero aquí en México es difícil encontrar espacios públicos para el dolor. Una vez con una amiga nos decidimos construir un espacio dentro de una casa hogar, una casa para niños y niñas que han sido abandonados, abandonadas por sus familias, eh, y tienen muchos problemas emocionales porque pues evidentemente han sido abandonados, han sido abandonadas, crecen solos, solas, algunas no alcanzan el proceso de adopción, entonces crecen bajo una idea de sobrevivir, de si quiero más postre tengo que quitárselo al de al lado. Es muy duro crecer en una casa hogar. Y estando en una casa hogar con una amiga creamos algo que llamamos un aula restaurativa. Luchamos mucho para que nos dieran un salón. Y el salón lo convertimos en un aula restaurativa, un espacio para sentir, para restaurarte. Era un salón que lo único que tenía era sillitas, papeles pegados en las paredes para que pudieras pintar, plumones. Si tú entrabas era porque entrabas a sentir. Las condiciones y las reglas y los valores eran esperanza, empatía, cuidado. Y si tú entrabas, sabías que entrando te ibas a dejar sentir. Pero si tú entrabas y había otra persona, tenías dos opciones: conversar con ella sobre las emociones, si querías, o simplemente sentarte al lado o lejos de ella y vivir cada uno su emoción. Y al principio nadie entraba, ¿no? Pues hicimos nosotros nuestra aula restaurativa y no entraba nadie. Y nosotros así como, ay, en la torre, no funcionó. Esta idea que se sonaba tan bonita de que un espacio para que la gente sintiera no funcionó. Nos dimos cuenta que el gran problema era que había una persona adulta ahí. Cuando sacamos a la persona adulta, llegó el primer joven, ¿sí? Eran niños de 10 a 15. Llegó, entró, lloró, escribió en un papel, el mundo es una mierda, y se fue muy tranquilo. Después entró otro, se sentó, estuvo viendo todo alrededor, hizo unos rayones. Entró otro, le dijo, ¿qué onda? ¿Qué? Se quedaron viendo, se salieron. A los días siguientes entraron otros, y luego otros más, y luego otros más, y luego otros más, y iban, rayaban, escribían, algunos insultaban, pero de repente otros empezaron a sentarse y empezar a conversar. ¿Y cómo estás? ¿Y qué onda? Y todo está de la fregada. Y ninguno de nosotros, de nosotras, psicólogas, facilitadores de justicia restaurativa, teníamos la más mínima idea de qué es perder a la familia y quedarte solo en una casa. Y ninguna de nosotras teníamos la experiencia de ver que tus amigos son adoptados y tú te quedas ahí, que tus amigas también se van, pero ellos sí. Y nadie se entendía mejor que ellos. Y de repente entró ya un chico llorando y el otro simplemente se sentó a su lado y lo abrazó. Un abrazo macho, ¿no? No un abrazo así de amigos. Y después fue un mejor abrazo.
Y después fueron mejores abrazos. Y después cuando de repente se corría el chisme, ¿no? Oigan, fulano está en el cuarto, ¿no? Fulano está allá en el restaurativo. De broma le decían el restaurante. Entonces, fulano está en el restaurante. De ahí va alguien a asomarse, ¿no? A acompañarlo. Y entonces empezaron a hacer preguntas, ¿no? Oye, ¿y nos quedamos o nos vamos? ¿Te esperamos? ¿Quieres estar solo? Y entonces es como te van construyendo conversaciones, como nos vamos reconectando con los dolores, con las emociones de otros, de otras. Y después hicimos círculos, y entonces los chicos y las chicas, un círculo que fue retomar la experiencia de si habías utilizado el aula restaurativa. Y uno de los chicos dijo, sí, pero no vamos a hablar de eso. Era su espacio, no el nuestro. Y entonces la pregunta fue, ¿pero les está funcionando? Y fue sí. Y entonces pudieron hablar de otras historias, de otras cosas en el círculo, porque reconectarnos es importante, reencontrarnos con nuestras historias, tener espacios para el dolor, tener espacios donde nos sintamos comprendidos, comprendidos, acompañados, acompañadas, tener lugares donde podamos escuchar nuestra voz y rebotarla con otras voces, y no quedarnos solamente en nuestras voces aisladas, ¿verdad? Como cuando hablamos con una cámara apagada. La reconexión nos permite ser vulnerables. La reconexión nos permite habitar por un momento la historia de otra persona. No es nuestra historia, es la historia de otra persona, pero la habitas, ¿no? Y te sientes en la historia de la otra persona y dices, sí. En un círculo, generalmente la gente tiene esta experiencia. Dice, es que empiezas a hablar en el círculo, si yo ya traía lo que iba a decir. Pero escuchando a mis compañeros se me ocurrió que mejor voy a hablar de, y ya hablamos de algo completamente distinto, ya estamos en otra sintonía, ya estamos hablando de otra cosa, el círculo dio un giro diferente. Los círculos nos permiten tener esa reconexión con nosotras mismas y nuestras historias, pero con otras personas y sus historias. Encontrarnos en los ojos de otra persona, en las historias de otras personas, en lo que dice la otra persona, pero también en sus fortalezas. Y también nos podemos encontrar en sus esperanzas. Y cuando a mí me falta, me puedes prestar la tuya un cacho para que yo siga adelante y después te la regreso. Porque eso es como van funcionando y nos vamos uniendo y tejiendo en los círculos. ¿Sí? Eh, las grandes relaciones que tenemos, eh, las grandes relaciones que podemos tener en nuestra vida surgen de la vulnerabilidad. ¿Qué es un mejor amigo o una mejor amiga que aquella persona que conoce nuestra vulnerabilidad completa? Que conoce nuestros estados más vulnerables, ¿sí? Que sabe perfectamente bien que algo nos duele, cómo nos duele, dónde nos duele, y hasta qué necesitamos. Las mejores relaciones surgen de la vulnerabilidad. Entonces, imagínense un espacio para construir historias conjuntas que permitan que las personas sean vulnerables para tejer mejores relaciones. Por eso los círculos nos dan un sentido de unicidad, de unión, de compañerismo. Nos sentimos incluidos e incluidas en ese círculo. Y eso construye comunidad. En los círculos, entonces, permitimos la evolución o exploración de historias a nivel personal y comunitario. Una historia puede evolucionar, ¿sí? O podemos encontrar una historia alternativa a lo que está sucediendo, explorando las historias. Yo soy hijo de madre soltera. Ahora le decimos madre independiente o madre autónoma. Me gusta mucho más, porque creo que a mi madre no la define para nada el hecho de que se haya casado o no. Pero era 1978, mi mamá me tiene a mí, se enamoró de un médico, tuvo un hijo, y nací entre tres iglesias católicas. Y soy sobrino nieto de un sacerdote. Entonces se imaginarán la mirada que hubo de fuerte sobre mi mamá, que era la madre soltera. Y una sociedad horriblemente moralista que me tocó, no sé si fue así terrible.
Y cuando yo era niño y me tocaba ver llorar a mi mamá, porque mi mamá tenía que explicarle a mis maestros de la primaria por qué yo tenía los dos apellidos de ella y no tenía el apellido de mi papá. Y mi mamá tenía que contar que se había enamorado y que este hombre no había respondido y que se había ido y que la fregada. Y mi mamá lloraba porque le dolía su historia. Y yo empecé a tener un coraje tan grande, un enojo tan fuerte con mi padre, que mi sueño era crecer y poder golpearlo, tener la fuerza suficiente para buscarlo y darle unos golpes. Fui creciendo y de repente, fíjense cómo va evolucionando la historia. Y de repente, un día en la secundaria, repruebo un examen así, pero de esas cosas que repruebas bien, ¿no? O sea, saqué 2 de calificación, o sea, no había forma de pasarme ni porque te echaran la mano con un punto 5, de eso que sabes que reprobaste y no hay opción, ¿no? Es demasiado descaro pedirle al maestro que te regale 4 puntos, o sea, no iba yo a pasar, ¿no? Ya estaba jodido. Yo recuerdo estar sentado con mi examen afuera del salón, con mi examen reprobado, pensando de, ching, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? Y sale el maestro y me dice, tú eres así porque no tienes padre, ¿verdad? Y yo me quedé callado, no supe qué responder, porque no sabía cómo era ser así, yo nada más era como era, ¿no? No sabía que había otras formas. Y me dijo, te voy a poner 6. Y se fue. Y entonces dije, pues esto de no tener papá también tiene ciertas implicaciones que pueden funcionar, ¿verdad? Y tuve novia gracias a que no tenía papá, ¿verdad? Porque cuando fui a ligar a la primera niña que no tenía idea de qué decirle, le dije, no tengo papá. Y me dijo, ay, pobrecito. Y dije, ya, de aquí soy, ¿no? Entonces, no tener papá volvió una forma de entablar conversación. Y mis mejores amigos tenían o muchos problemas con su papá o no tenían papá como yo. Y entonces empecé a hacer juegos. Yo jugaba con la idea. Cuando llegué al bachillerato, siguiente grado académico, estaba un grupo de niñas presumiendo sobre sus familias y les dije, ustedes no saben quién es mi papá, ¿verdad? Se volteó una y me dijo, no, no sé. Digo, no, de verdad, ¿no sabes quién es mi papá? Me dice, no. Digo, no, yo tampoco. Digo, pues sí, lo conocía, ¿no? Y ja, ja, ja. Hice amigos antes de tener papá. Me divertía. Inventaba que se lo había comido un cocodrilo gigante, que se lo había comido un tiburón. Seguí avanzando en el mundo por causas de azares, estudié psicología y me decían de la importancia del padre en la vida. Y yo decía, no es cierto, yo no necesité este canijo para nada. Tengo mucha madre. Y en México una expresión es que te crees mucha madre, es que te crees mucho. ¿Sí? Yo no me creía, yo tenía mucha madre. Mi gorda preciosa que la adoro. Y entonces resulta que alguien conoce a alguien que conoce a mi papá. Me dicen, te lo vamos a presentar. Y así como que sí, no, quién sabe. Y en psicología me decían, es que necesitas saber de dónde vienes para saber a dónde vas. Bueno, pues échalo a ver qué onda, ¿no? Y lo conocí. Y ahí comprendí que hay 2 cosas. O la sangre no llama, o la mía está muda. Pero conocer a mi papá fue algo, me cayó bien al inicio, pero es todas las cosas que a mí no me gustan. Es un hombre violento, es un hombre macho, es misógino. El consejo que me dio cuando le dije que me iba a casar es que me consiguiera un amante. Somos 7 hermanos, ¿sí? 3 son con la misma esposa y todos los demás somos de diferentes. Ya que lo había conocido, pues me quedé con la idea de ahora tengo que estar aquí, ¿no? Entonces yo seguía viendo, luego él me decía hijo y a mí me decía hijo y a mí me sabía como a, pues no, ¿no? ¿De dónde, no? Así que reduje las salidas y las visitas a verlo una vez al año en un desayuno. Y una vez al año desayunaba yo con él.
Y entonces me senté a desayunar, un día que fui a desayunar con él, me llevó a su hijo, porque tenía problemas con su hijo, con el que sí vivía, que se iba muy mal en la escuela, y patati patata. Y de repente me salió de lo más profundo de mi corazón decirle, viejo, gracias. Gracias por no haber estado en mi vida. Porque me va muy bien. Porque tengo una esposa que amo y adoro desde hace 26 años, es mi pareja y la disfruto muchísimo. Tengo una nena hermosa que me llama papá y me encanta estar con ella. Y le digo ayer a mi hija, digo, no, no puedes hacer eso porque no eres bebé. Y sí que cuando tú estás muy contento me dices, bebé, ¿por qué no puedo hacerlo? Digo, hija del maíz. Me encantan esas cosas de ella. Eh, Viajo, doy clases, me dedico a hacer proyectos que me encantan en cárceles, en escuelas. Me va bien. Y tenía que decirle gracias, gracias porque gracias a que no estuvo, pude vivir las cosas de otra manera. No tuve que estarme preocupando por si le hacía algo a mi mamá, por si discutía con mi abuela, por si llegaba borracho, otra cosa, ¿no? Y con mi mamá era 50% feminista, 50% hippie, pues la verdad me fue bastante bien. Entonces le agradecí muchísimo y de verdad lo siento muy profundo en el corazón. Gracias, gracias por no haber estado. Me la ahorró. Mi papá se paró, se fue al baño, estaba conmigo ahí mi medio hermano, mi hermano. Me dice, oye, ¿nunca viviste con papá? Le digo, no, nunca. Me dice, no, no te perdiste de mucho, ¿eh? Le digo, me lo imaginé, pero dejémoslo hasta ahí. Y también me sirvió para saber que ya no era una persona que quería en mi vida. Así que puse límite y ya no lo veo. Y me manda mensajes, ¿no? Y me manda, me llega a mandar hasta mujeres encueradas, ¿no? Entonces, hay que ponerle muchos límites de repente. Es una persona que no del todo me alimenta, sino es complejo. Pero ya no me crea cosquillas ni nada, ¿no? Ahora soy un poco más el padre que quiero ser. Y estoy claro que si lastimo, lo mejor que puedo hacer es irme, según yo. Habrá que preguntarle a mi hija. ¿Vieron cómo evolucionan las historias? No es encontrarle lo bueno ni lo bonito, sino esa historia evolucionó con el tiempo, conforme fueron pasando las cosas, conforme esa novia me hizo caso porque era yo, pobrecito que no tenía papá, conforme inventé historias, conforme me divertí. La historia fue cambiando con el paso del tiempo, fue evolucionando, volverse otra cosa. No la historia que ese primer año de primaria, ese maestro que me dijo bastardo, esa ya no es la historia que hoy cuento. Esa historia dolió mucho, la de hoy ya no duele. Las historias evolucionan y evolucionan muchas veces dependiendo de las preguntas que planteamos en los círculos. Si planteamos un círculo nada más y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Pues no vamos a llegar a ningún lado, pero podemos plantear preguntas como, ¿cuál es tu mayor esperanza? Preguntas como, ¿qué habilidad te ha mantenido, te ha permitido llegar hoy hasta aquí? Preguntas como, si no estuvieras enojado, ¿qué tipo de persona serías? ¿O cómo hubieras reaccionado si no hubieras estado enojado en ese momento? Los círculos entonces nos permiten y nos ayudan a evolucionar historias. Nos permiten y nos ayudan a explorar historias. Nos permiten ver más allá de nuestras historias oficiales o de las que siempre contamos. Conocí a un chico que es débil visual. Está quedándose ciego. Y le digo, entonces, digo, ¿tú cómo te consideras? Le digo, como una persona débil visual. Se me considero como una mirada mágica. Y qué chingona forma de describirse, ¿no? Me considero como una mirada mágica. Creo que eso lo logramos cuando conversamos con otras personas, con otras historias, con otras formas de explorar lo que vamos haciendo.
Eh, la exploración siempre nos va a poder permitir reconocer otras conductas, fortalezas, habilidades, nos permite encontrarlas en nuestras historias y reconocerlas en otras personas. Por eso es que los círculos pueden ser tan poderosos que pueden construir comunidades empáticas, comunidades verdaderamente fuertes, ¿sí? No solamente se trata de sentarnos en círculo a ver de qué conversamos, sino se trata de tener un compromiso de que los círculos nos ayuden, ¿sí? A ir más allá, a que las comunidades puedan entenderse desde la empatía, ¿sí? ¿Cómo se va dando esa empatía entonces? ¿Sí? En la teoría de Peter Wallis nos dice que la empatía tiene diferentes niveles y el nivel cero siempre habrá desconfianza, rigidez, ideas únicas, incapacidad de pensar en el otro, egoísmo y odio. Dice, esto existe cuando no hay empatía, cuando no entendemos la historia del otro, de la otra. Pero empezamos a evolucionar mientras empezamos a conversar, mientras empezamos a tejer conversaciones con las personas, pasaremos al nivel uno. Y dice Wallis, el nivel uno es, primero, observar, darnos cuenta que existe otra persona, ¿sí? Darme cuenta que José está ahí, que es persona, que Mariona es una persona, que Beth es persona, que Rosa es persona, que Nuri es persona. Ahora con las inteligencias artificiales da más miedo, ¿verdad? Pero darnos cuenta que hay personas. Y a veces reconocer que la otra persona es difícil. Porque lo primero que hacemos cuando hay daño, lo primero que hacemos cuando alguien nos cae mal, ¿qué es lo que hacemos? Deshumanizar a la persona. Es un perro, es un monstruo, animal, bicho, bicho raro, cosa, friki, pero no persona. Observar que la otra persona no es cualquier cosa, ¿eh? Es mucho. Una vez que hemos observado que hay una persona del otro lado, el nivel 2 le dicen voicing, que sería como dando voz, tomando la voz, hablar, ¿sí? Dice Wallis que no podemos escuchar si antes no hemos hablado, porque siempre tendremos nuestras historias ocupando toda nuestra mente y para poder escuchar la historia de otro, de otra persona, hay que vomitar primero nuestra historia. Entonces hay que dar voz a las personas. Permitir que las personas hablen y nos cuenten sus historias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguna de ustedes tuviera un concepto de círculos diferente al que yo les estoy diciendo? Ese concepto, como no lo hemos dicho, no lo hemos sacado, nos estaría haciendo un montón de ruido de repente en la cabeza, ¿no? Como una mosca así. Entonces, primero observar que hay otra persona y después dejar que la otra persona hable, permitirles hablar, permitirnos hablar de quiénes somos, de qué queremos, a dónde vamos, de dónde venimos. Casi todos y todas de nosotras disfrutamos mucho el hablar de nosotras. Lo que queremos, no lo que nos obligan. Cuando nos obligan ya es horrible, ¿verdad? Pero hablar de lo que queremos un poquito de nuestras historias favoritas. Cuenta un momento donde hayas sido feliz. Cuenta un momento de 10. Cuenta un momento donde hayas saltado de alegría. Cuenta un momento donde tu sonrisa haya sido tan grande que sentías que se te salía de la cara. Y entonces las personas podrán empezar a hablar. El nivel 3 es escuchar, ¿sí? Ya que hablamos, que vaciamos la taza, podemos empezar a escuchar. Y todo esto son los niveles de empatía. Pero si no hemos hablado, no podremos escuchar. Y ojo, por más que lo intentemos, siempre habrá escucha selectiva. Cuando le decimos a una persona, cuéntamelo todo, uno, no es posible que me lo cuente todo, y dos, no es posible que yo lo escuche todo. Pero si mi pregunta va orientada al crecimiento, a las posibilidades, la esperanza, la reconciliación, la conexión, es posible que construya un contenedor de conversaciones mucho mejor.
Nivel 3, entonces, es escuchando, escuchar. Entonces, imagínense, vamos de nivel 0, vamos a nivel 3. El nivel 4, ¿sí? Hasta después de escuchar es que podemos hacer por los otros. Anteponer al otro a mí. Servir, ayudar. Y de verdad que ayudar es de esas cosas que se disfrutan muchísimo. Ustedes disfrutan ayudar, ¿sí? Es delicioso ayudar a alguien a cruzar una calle, a bajar el globo que está atorado en un árbol, ¿sí? A cruzar una calle, a parar el tráfico. Es muy rico ayudar, porque sientes que sirves, sientes que estás para el otro, pero solamente hasta el nivel 4, digamos, de la empatía, ¿sí? Muchas veces no logramos avanzar en la empatía porque no hemos podido ni siquiera observar que la otra persona es persona. Y el nivel 5, dice Peter Wallis, que nos sana las heridas. Y esta fotografía me encantó cuando la tomé en Chihuahua. Fíjese cómo el lado izquierdo está totalmente sombreado, se ve hasta oscuro, y del lado derecho está completamente iluminado. Y creo que ese es el camino de la empatía, como el hecho de comprender. La empatía no es algo como ponerme los zapatos del otro, sino la empatía tiene que ver con ese habitar la historia de la otra persona, como ese caminar, todo este proceso de que nos habla Pete Wallis, ¿sí? De primero reconocer que la otra persona es persona, darle voz a la persona, aprender a escuchar a la persona y después poder ayudar a la persona. Hasta que mis propios actos, mi propia permanencia con la persona le ayuda a sanar lo que tiene que sanar. No lo que yo le digo que tengo que sanar. Porque uno de los grandes problemas que muchas veces me encuentro en los círculos es que nos dicen que tenemos que hacer. Laura, sana tus heridas de la infancia. Espérate, igualito son heridas, ¿no? Es que no tuviste padre, por eso estás bien pinche loco. No, estoy loco por otras situaciones, no porque no tuve padre. Puede haber cooperado, puede ser que, a ver, no estoy diciendo que no puedas tener 40 años y sufrir porque no tuviste padre, puede ser, y está bien si esa fue tu experiencia, pero no todas las experiencias de las personas son iguales. Habrá personas que no lo necesiten, que no les duela de esa manera, ¿sí? Los círculos de paz van haciendo todo ese camino para dejar de ser individuos y conectarnos con las otras personas, dejar de ser nosotros, ¿sí? De ser los otros y convertirnos en nosotros. Y esto no quiere decir andar desnudo, desnuda de mis emociones en el círculo, no, porque en mi autonomía siempre cuidaré aquello que no quiero mostrar en este círculo, pero me permitiré conversar lo más profundamente que pueda, desde donde pueda. Por eso a veces yo me llevo a enojar cuando de repente hacen los círculos demasiado superficiales, círculos que no son así como nada más para, me decía una persona, ¿y qué podemos hacer para que los círculos sean muy rápidos? ¿Por qué quieres que el círculo sea rápido? ¿Por qué no te permites que el círculo te abrace? Es que tengo 25 minutos para hacer un círculo, quiero una técnica rápida para mi círculo. Usa otra cosa. ¿Por qué círculo? Porque el círculo le da voz a todas las personas, entonces deben tener chance, oportunidad de hablar y de decir lo que quieren decir. Hay otros modelos para que hablen rápido. Los círculos son contraculturales, los círculos siempre desafiarán a la comunidad, porque los círculos dicen, nos podemos tejer juntas. Y si nos toma una hora resolver un problema, una hora nos tomará, pero si nos toma 6, nos tomará 6. Por eso mucha gente dice, no, es que entonces círculos, ¿para qué? Porque integrar el conocimiento, la forma, la visión de los círculos nos permite abrazarnos unos a otros, unas a otras. ¿Y dónde mejor que porque a veces lo que nos queda nada más es abrazarnos, ¿no? En este mundo donde de repente hay pandemias, donde de repente se cae el peso, se cae el dólar, se cae el euro, todo se cae, el petróleo, hay guerra en Ucrania, cada vez hay más migrantes, cada vez hay más personas refugiadas, cada vez hay más dolor. Ya tenemos el Ministerio de la Soledad en Japón porque cada vez más personas solas,
La soledad es una plaga que está difundiéndose por todos lados. Hablamos de una soledad económica, de una soledad social terrible. Entonces, a veces lo que nos queda es abrazarnos, y abrazarnos es muy revolucionario. Y qué mejor que abrazarnos en un círculo. Podemos utilizar entonces los círculos, ¿dónde? En escuelas, para que los plas y las personas en las escuelas dejen de sentirse solos y solas. Hoy en Oaxaca, aquí en mi tierra, tengo una gran cantidad de personas que sobrevivieron al suicidio. No lo lograron, ¿sí? Entonces, estoy iniciando un círculo con personas que han sobrevivido al suicidio. Está siendo increíble. Nuestra primera sesión, el compromiso fue que nos vamos a cuidar unas a otras para que no nos hagamos daño. Los hago en escuelas para el bullying, los he hecho en las escuelas para tener mejores grupos, mejores relaciones. En el trabajo, ¿sí? Cuando hay conflictos en el trabajo, los hemos resuelto a través de círculos, para planear, ¿sí? Hay un círculo que me gustó mucho hacer, que fue, que me pidieron que hiciera en una empresa. Me dijeron, es que queremos saber por qué la gente trabaja. Me llevan la fregada, ¿no? Hicimos un círculo y la pregunta fue, ¿qué te motiva? ¿Qué te mueve a hacer el trabajo que haces? Y encontramos cosas poderosísimas. Hacemos círculos en prisiones, ¿sí? Hacemos círculos para conversar en las comunidades, he hecho círculos con cooperativas de pescadoras pescadoras, ¿sí? Hacer hecho círculos en iglesias para que las personas de la comunidad se reúnan y tomen decisiones. Círculos en familias para decidir hacia dónde van a tomar las vacaciones próximas que vienen. Círculos para tomar decisiones, si nos mudamos de casa o no. Un círculo que acabo de llevar apenas fue muy interesante, porque de repente este hombre, el padre de familia que se ha dedicado toda la vida a proveer y que tiene un negocio muy funcional, un día dijo, ya no quiero nada de esto, y lo que quiero es que agarremos una furgoneta y nos vayamos toda la familia por la carretera un año. Y los chicos y las chicas adolescentes dijeron, no, no vamos. Y la esposa dijo, no, no voy a dejar mi trabajo, no vamos a dejar nada de esto. Y los abuelos, imagínense, ¿no? Pusieron el grito en el cielo. Y hicimos un círculo, donde él contó por qué para él era una experiencia importante. La negociación estuvo intensa y se lograron 6 meses de viaje en furgoneta. Se van a ir 6 meses a viajar en furgoneta sin celulares, desconectados del mundo. Pero todos bien felices, que todos tienen objetivos diferentes. Entonces los podemos usar en familias, los podemos usar en escuelas, los podemos usar en el trabajo, los podemos usar en cualquier lugar donde haya que construir comunidad que queramos, que las personas dejen de verse con indiferencia y empiecen a verse como personas y empecemos a tejernos desde la confianza, desde la esperanza. Ahí es el lugar donde podemos utilizar los círculos. Y bueno, solo termino con esas 2 diapositivas muy rapidito, porque ya me pasé de tiempo, estoy a 3 minutos de pasarme. Las etapas del círculo siempre serán discernimiento, es el mejor lugar para aplicar el círculo, la preparación, preparar a los y las participantes que van a participar en el círculo, ¿sí? Y el círculo que tiene 4 fases. Fíjese qué bonitas fases. La introducción, creando confianza, porque si no creamos confianza no podemos hablar de lo difícil del tema. Si llegan a un círculo y luego empiezan a hablar del tema, es difícil hablar de lo difícil. Lo difícil se habla cuando creamos confianza. Y por último, soluciones o acuerdos. Este sería el modelo de círculos de paz que nos regala Kay Pranis y que particularmente a mí me encanta. Cada uno de estos pasos lo vamos revisando en el curso que vamos a tener, vamos a ir encontrando cómo se hace cada uno de estos pasos y cómo se va generando esa empatía y cómo se va construyendo una comunidad y hasta dónde podemos llegar con nuestras historias. Por mi parte sería todo para no pasarme de tiempo y que le quede tiempo a Víctor para invitarles a este lugar que espero que estén, que verlas por ahí para que construyamos un espacio conjunto. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor. Bueno, Gracias. creo que claro, alguien te estaba también agradeciendo. Como siempre, un placer escucharte.
Y bueno, casi pensaba, no sé si, si pasar yo ahora, porque después de ti cuesta, ¿no? Pero sería hablar de otra cosa. Bueno, espero que os haya gustado la conferencia, a mí muchísimo, la verdad que siempre escuchar a Héctor es un placer. Y ahora, como os había comentado, si me permitís, pues haremos un poquito de introducción de lo que vamos a hacer en octubre, muy breve. Alguien pregunta, creo, me parece que preguntaba si vamos a hacer preguntas. Sí, después hacemos una ronda de preguntas, si os parece. ¿Vale? También así os explico un poquito la formación y puede surgir alguna pregunta o no, pero si surge, pues ya aprovechamos para no tener que hacer dos rondas. Entonces, os comparto un momentín la pantalla. A ver, aquí. Vale, supongo que se ve a Laura. ¿Sí? Bueno, os paso este vídeo primero introductorio, que es de la formación que hicimos. Creo que esta fue la segunda. Aquí también yo participé en ella, porque bueno, después de escucharlo, dije, yo también quiero probar. Y así escucháis. Juan es un lugar, es un centro de encuentro, ¿no? Es un espacio donde las personas se puedan encontrar con ellas mismas y con otras personas, ¿no? Bueno, como un ejemplo puede ser los círculos, ¿no? Que hemos preparado con Héctor del Valle, que la intención para mí era traer bueno, toda la sabiduría que yo descubrí en una formación que hice con Héctor. Y Héctor para mí fue como encontrar un maestro con una sutileza, una capacidad de intuición, con una maestría de explicar y de mostrar y de vivir lo que son los círculos, ¿no? Que cuesta a veces encontrar personas con ese nivel de congruencia. Me he dedicado mucho a trabajar lo que es justicia restaurativa y sobre todo me ha dado mucho por desarrollar círculos, los círculos de paz, círculos de diálogo, círculos de reparación del daño, que se llaman también círculos restaurativos. Y bueno, mi experiencia viene de trabajar en ámbitos como con personas privadas de la libertad, con personas adolescentes o con personas que han sufrido diversos traumas, como personas sobrevivientes de cáncer de mama, con este modelo de círculos, o personas víctimas de secuestro, o algunas personas que han tenido intentos suicidas. Pensar en los círculos es pensar en diálogos, es pensar en personas que necesitan hablar. De repente, creo que tiene mucha razón Byung-Chul Han cuando habla de que somos una sociedad paliativa, una sociedad que tiene mucho miedo al dolor, mucho miedo a las emociones. Los círculos son un espacio seguro, un espacio que nos permite hablar de lo difícil, poder hablar de lo que nos duele, poder hablar de lo que nos preocupa, de lo que nos enoja, de lo que nos entristece, y poder hacer que esos diálogos lleguen a algún lado, lleguen a algún acuerdo, a una toma de decisiones, o simplemente abrir ese tema difícil que no hemos podido abrir muchas veces. Los círculos tienen una estructura, un orden que lo que permite es contener esa conversación difícil con una estructura bastante específica, pero horizontal. No hablamos de verticalidades, no hablamos de personas que sean las expertas o los expertos que tengan y rijan el círculo, sino es un lugar donde todos y todas nos sentamos en un ambiente de igualdad a compartir. Cuando hacéis el círculo de paz, de diálogo, consiste en, bueno, es una parte que se mezcla de una forma para mí maravillosa y que nos conecta muy bien entre la teoría y la práctica. Y tú vienes a, ¿no?, vivir un círculo y a la vez aprendes, ¿no?, cómo es ese círculo. Entonces, para mí bueno, ha sido como la primera vez en ver también, ¿no?, aunado teoría y experiencia y llevarte. Entonces, las personas salen con, sé lo que es un círculo y ahora puedo aprender, empezar o atreverme a hacer desde esas dos partes. La formación tiene su objetivo, que las personas participantes aprendan a hacer círculos, aprendan ese modelo básico y lo adapten a sus realidades, lo adapten a la forma en que queremos dialogar. Va dirigido a
a profesionales que se dediquen del cuidado, de la ayuda, a mediadores, asistentes sociales, educadores, maestros, ¿no? Gente que se relacione con otras personas, personas que estén en comunidades, que quieran crear espacios, ¿no?, donde las personas puedan conectarse en su comunidad, personas que quieran, ¿no?, aprender sobre círculos, aprender sobre la comunidad, a crecer, ¿no?, a personas que quieran conectar con otras personas. Lo que es el espíritu de los círculos, el poder estar de persona a persona compartiendo nuestras historias, que al final de cuentas son parte de lo que somos. Me llena mucho cuando veo las personas que se pueden ver y ver que no somos tan distintos. Creo que es la primera vez que he encontrado, es muy rápido, ¿no?, a que las personas se sientan en la confianza de poderse mostrar. Y eso no es muy fácil de encontrar. Un espacio de personas nos podamos encontrar seguras, ¿no?, y en confianza para poder abrirnos. Y para eso es muy difícil. Creo que ha sido una experiencia maravillosa que vamos a repetir, no solo porque queremos, sino porque nos lo están pidiendo. De hecho, nos están pidiendo más las que ya lo han vivido, que queremos seguir con esto, a ver qué os inventáis, qué podemos hacer para poder seguir dándole vida a esto que hemos creado, ¿no? Que al final es eso, hemos creado algo, un grupo de personas, de almas entre todas y queremos que sea, entonces, bueno, es indescriptible. La verdad es que ha sido muy impactante, ha servido mucho, tanto lo práctico como lo teórico, y muy recomendable para llevar a cabo. Yo creo que lo voy a utilizar en mi trabajo seguro, y además como persona, ¿no?, me llevo también, me voy como removida de haber compartido todas las experiencias con las compañeras y los compañeros. L'experiència és una experiència com màgica, perquè una cosa és aprendre a fer cercles i l'altra és viure'ls. Llavors jo convido a la gent que si es planteja i té ganes d'aprendre una miqueta més el tema dels cercles restauratius i cercles de diàleg, que s'apunti una formació així perquè és molt vivencial i ho sents a les pròpies carns. Veus la utilitat, veus el marc de confiança que es crea amb el grup i el que permet poder trabajar. Poder vivir la combinación entre cómo aprender a hacer un círculo, cómo recibir la formación teórica mientras hacemos un círculo. O sea, no dejar de compartir todos los valores y las experiencias que se ven en un círculo para atacar solo la teoría y no dejar de hacer la combinación. Me ha parecido muy bueno. Me llevo mucho aprendizaje teórico y mucha calidad humana y una inspiración tremenda por cómo es el Héctor y por la gente que me he encontrado aquí. Pues a mí me ha parecido súper enriquecedora esta formación, sobre todo porque es el aprender haciéndolo, ¿no?, el hecho de que sea vivencial y que es realmente inspiradora. El Héctor ha metido algo que yo tenía como una definición, creo que distinta, sobre la esperanza y poder como redefinir la esperanza y ver que el mundo se puede ver desde otro lugar. Y creo que los círculos es un espacio de esa gotita que poco a poco se puede ir impregnando, se puede ir ampliando. Para mí es si las personas nos podemos ver, podemos ver al otro y desde ahí podemos crear una maravilla. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os paso 4 detalles más técnicos que se tienen que dar. Pero yo creo que yo casi lo estoy aquí, porque es fantástico. Bueno, lo que ha comentado Héctor y lo que hemos podido ver, creo que ya se explica bastante. Entonces sí que os pasaré este enlace para quien quiera echar un vistazo más a toda esta parte. No voy ahora a ponerme a dar detalles porque queremos pasar a las preguntas de lo que se hace. Creo que entre Héctor y lo que se ha explicado en el vídeo ya se ve. Vamos a hacer una formación para poder explicar o preparar a personas para que puedan facilitar círculos. Como habéis visto, será vivencial, o sea que vas a vivir el círculo mientras aprendes a hacer el círculo, que es el estilo de Héctor.
Sí que hay una parte, como pone por aquí, en el calendario inicial, que haremos un poco de teoría en septiembre. Tenemos una sesión de presentación para conocernos las personas que estemos en la formación y luego 4 sesiones de contenido que pues, ayuda un poco a preparar todo para cuando llega el fin de semana presencial, que es el 6, 7 y 8 de octubre. Empezamos un viernes por la tarde y luego sábado y domingo. Y allí básicamente es todo lo que habéis visto aquí, ¿no? Se van haciendo círculos, se va explicando, mientras se va haciendo, se va dividiendo, etc. Y pasó a la parte ya de, bueno, pues, plazas hay máximo 25, pero yo creo que habrá suficientes. Y en la parte de quien esté interesada, pues sabéis que hay un coste de 400 euros en pago único, pero también tenemos una modalidad de cuotas en la que hay una inscripción de 50 euros y luego 4 cuotas de 100 euros de forma mensual. No voy a extenderme más, tampoco es algo que quiera, así que creo que tenéis ganas o espero que tengáis ganas de poder hacer preguntas. Así que voy a dejar de compartir y quien quiera preguntar, pues o levanta la mano o directamente se puede activar el micro y lanzar la pregunta. Bueno, si no, si nadie va, esperar a ver si. Bueno, primero, gracias. Súper interesante. Yo estoy ahora terminando el máster de mediación y justo el trabajo lo hacemos de prácticas restaurativas. Es algo que hemos tocado poco y probablemente me apunte al curso porque me interesa mucho todo este ámbito. Y quería preguntarte si has tenido la oportunidad de aplicar círculos en campos de refugiados, donde en el mismo campo se encuentran personas que en sus casas eran enemigos, por decirlo, y ahora tienen que convivir X tiempo en el campo de refugiados y si los círculos podrían ser interesantes. He tenido la oportunidad de hacer algunos círculos con personas migrantes en refugios, porque México es una zona de paso para llegar a Estados Unidos. Pues viene mucha gente de Venezuela, de El Salvador, etcétera, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, he encontrado gente que se ha enemistado en el camino, ¿sí? Y que al llegar de repente llegan a la frontera, ya sea Tijuana o Ciudad Juárez, no pueden pasar, los regresan y el gobierno arma estos refugios para personas migrantes en lo que pues se logra ver qué se puede hacer con ellos, los que regresan, los que sí cruzan, bueno, una serie de factores ahí, ¿no? Por ejemplo, hubo un programa que dejó entrar a 72 hombres solamente entre los 20 y los 45 años, de esos programas que hacen los gringos medios extraños. Bueno, entonces lo que surgen esos son estos espacios para personas migrantes. Y ahí utilizar los círculos es muy poderoso, ha sido muy poderoso. Primero para construir un espacio en común, ¿sí? Construir un espacio en común es algo muy importante porque la mayor parte de las personas viene con sus tradiciones, su forma de ver el mundo, su forma de estar en el mundo y no entienden las costumbres de otras personas, ¿sí? Por ejemplo, en algunos lugares se come perro y en algunos lugares no. Por ejemplo, para México comerte un perro es así como terrible, mientras que Cuba o Venezuela comer un perro no es tan terrible, ¿sí? Dependiendo de la zona incluso del país. Entonces, esas conversaciones donde se pueden ver de una forma muy compleja, lo primero es construir un espacio en común y después caminar hacia la solución de conflictos o resolución de conflictos si es que ya existe un conflicto en específico, ¿sí? Pero si no construimos el espacio en común, no va a haber el esfuerzo porque este sea nuestro espacio. Entonces, y aparte, para mí siempre construir un círculo de paz, un espacio en común para poder resolucionar un conflicto,
es como el mejor camino. Porque cuando muchas veces vamos solamente a gestionar el conflicto a través de un proceso de mediación, dejamos fuera toda la comunidad. Y lo que sucede es que hay veces, sobre todo aquí mis queridos latinoamericanos, que somos muy cumbiancheros, pues sales del proceso de mediación y lo primero que te dicen es, ¿qué? ¿Vas a dejar que te traten así? Y se puede llegar a caer todo el proceso de mediación que hemos construido. Por eso necesitamos una comunidad que se enfoque en la resolución de conflictos. Entonces, un poquito esa ha sido mi experiencia, ¿sí? Que se tiene que trabajar en la construcción comunitaria y que no es la misma, no es exactamente de lo que hablas, pero es como tiene que construirse el espacio comunitario, el espacio de respeto, el espacio de cariño, para poder caminar hacia la resolución de conflictos, que pueda estar toda la comunidad envuelta y esto no surja por otros lados o no tenga rebotes en otros lugares. No sé si te respondí un poco, no, Nuri. Sí. Gracias. Hola, No. Hola. bueno, pues eso, millones de gracias. Lo primero, Héctor, una maravilla, es como una caricia, una apertura a un mundo muy precioso, ¿no? Lo que nos estás compartiendo. Y yo, mira, así como Nuria comentaba, ¿no? Lo de los campos y tal, a mí me interesa mucho escuchar un poquito sobre el tema de las cárceles, ¿no? El trabajo que has podido ir realizando me parece muy interesante y muy importante. Entonces, bueno, no sé si podrías compartir un poquito. Bueno, hay dos formas de entrar en el trabajo con cárceles. Uno es, ¿cuál es el objetivo de nuestros programas en cárceles? Por ejemplo, yo tengo un trabajo que hago que se llama Restaurando Identidades, RI, que es un trabajo que diseñamos una compañera que se llama Violeta Matos y yo, y Nancy Montes, otra compañera también de aquí de México, que fue pensar en las personas privadas de la libertad, en cómo podemos ayudarles a poder mirarse de una forma diferente para poder tomar decisiones diferentes, ¿sí? No fue simplemente renunciar a la violencia, sino poder elegir de un lugar diferente. Porque si renuncias a la violencia está muy bien, pero ¿desde dónde decides? Si generalmente has tomado tu vida decidiendo desde la violencia, ¿cómo decides cuando ya no estás en el aspecto específico de la violencia? ¿Sí? Entonces, construimos un programa que se compone de 4 etapas basado en la teoría de Caroline Yoder sobre las personas ofensoras que tienen trauma. Si las personas la teoría de Caroline Yoder, que es los ciclos de reactuación del trauma, dice que toda persona que ha sufrido un trauma tiende a repetirlo si este trauma no es sanado. O sea, toda víctima puede convertirse en ofensora. Desde esta mirada de Caroline Yoder, que a ver, la estoy simplificando, hay que revisarla con mucha calma y podemos hablar horas y horas y horas de ella. Construimos un programa donde las personas privadas de la libertad primero hablaban de la violencia recibida, después hablaban de la violencia ejercida, después de la violencia ejercida, primero reflexionaban sobre todo el daño que ellos habían recibido y después solamente desde ese lugar podían empatizar con el daño que han causado. Y una vez que reconocían el daño que han causado, caminaban hacia lo que llamamos reparación simbólica, que no íbamos a encontrarnos con sus víctimas, porque la mayoría no las íbamos a encontrar, había muchas personas asesinas que habían matado personas. Entonces, hicimos reparaciones simbólicas, crearon actos, ¿sí?, que pudieran representar pues no una sanación y una curación, sino que hacían algo para intentar que las cosas fueran diferentes. Y desde ahí fue maravilloso cómo ellos se esforzaron, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, él pintaba, vendió todas sus obras y donó el dinero. Otra persona le puso un taller para enseñarles a las personas a hacer botellas adornadas en la prisión, pintarlas. Otra persona enseñó grabados y empezaron a hacer cosas que podían representar la reparación del daño. Y así pasamos a la última fase del programa, que se llama la migración de identidad, que es, ya no quieres ser esa persona que eras, ahora quién quieres ser. ¿Qué tipo de persona quieres ser?
Y todo eso lo hicimos a través de círculos. Y bueno, hay muchísimo que contar, experiencias y cosas que espero que algún día pueda contártelas todas, pero un poquito ese es el programa que trabajamos en prisión. Y otros programas son, por ejemplo, ir a hacer encuentros, programas de encuentro entre víctimas y personas ofensoras a prisión en delitos graves, o otros programas que he manejado con círculos de apoyo dentro de las prisiones para que las personas también aprendan a gestionar, analizar y pensarse de otras maneras en la violencia. Perdona, ¿podrías escribir el nombre de esta autora en el chat? Caroline Yoder, así como suena, Caroline Yoder. Su libro se llama El pequeño libro de sanación del trauma. The Little Book of Trauma Healing. No me acuerdo la editorial. Pero es un libro de 99 páginas que, digo, ese es como el básico, ¿no? De ahí tiene otras cosas, y sobre todo artículos en revistas científicas, pero si lo consigues en Amazon en inglés, está muy, muy bueno, y es la teoría base del trauma desde la cual la justicia restaurativa se basa. A mí particularmente no me gusta hablar de las prácticas restaurativas, me gusta hablar de la justicia restaurativa. Creo que las prácticas se quedan cortas, tenemos siempre que hablar de la justicia restaurativa, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Yoder es una de las principales representantes de justicia restaurativa en el término de trauma. Muchas gracias, Héctor. Bueno, estaría horas y horas hablando. Y muy bueno. Gracias. Pues bueno, si alguien más tiene otra pregunta o algo. Y si no, pues de verdad espero verlas en la formación. Y una cosa pequeñita, hoy estoy un poco habladora, pero una cosa pequeñita, yo en algún momento que he hecho algún círculo, ¿no? En algunos centros escolares, observo mucho la gran importancia que tiene el no enjuiciar, qué magia se produce, ¿no? Cuando no hay etiquetas, no hay ningún enjuiciamiento, la cantidad de puertas que se abren, ¿no? Y cómo se ordena, se diluye en un montón de situaciones con el no etiquetaje. Es que es increíble, ¿no? La escucha y el no enjuiciamiento, ¿no? Sí, yo creo que se abren espacios horizontales y estamos surgides de espacios horizontales. Casi todos los lugares que llegamos son espacios verticales, ¿no? De gente que sabe, gente que no sabe, gente que hace, gente que no hace, gente que es experta, gente que no es experta. Pero los espacios horizontales no surgen. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Si hay alguien que la haga, no hay problema. Bueno, mientras, pues muchas gracias, Héctor, por darnos este tiempo, esta charla, por atender las preguntas, etcétera. Muchas gracias a todas por asistir. Algunas ya se me dicen en el chat, pero bueno, gracias a ellas. Y como sabéis, esto está siendo grabado, pues ya mañana pasaremos la grabación, porque sobre todo para los que han podido estar o han llegado un poquito más tarde, etcétera, o quien quiera revisar alguna cosa. Luego alguien está dando las gracias. Bueno, gracias a todas vosotras. Y ya está, ya me callo aquí. Víctor. Muchas gracias a todos y a todas. Qué emoción. Pues cerramos. Esta parte siempre es como difícil, ¿no? Pero bueno, cerramos ya. Nada, gracias por asistir y espero que nos podamos ver. Un abrazo a todas. Muchas gracias. Hasta pronto. Merci. Muchas gracias. Gracias. Mm. Muchas gracias.